Buenas tardes, mi nombre es Enrique Alejandro Esquivel Murrieta. Soy un estudiante de la Universidad Autónoma de Campeche. Esta es una tarea para la materia en Introducción a la Lingüística, que consiste en un video informativo acerca de la lingüística histórica, basándome en los 1001 años de la lengua española. El primer capítulo del libro nos habla de la familia indoeuropea. ¿Y qué era esto? Bueno, aquí nos dice que la familia indoeuropea no es sino el conjunto de lenguas que se relacionan con la lengua del mismo nombre, la cual se remonta a unos 6 o 7.000 años en Europa o Asia. Se desconoce con exactitud. Nos dice, anteriormente se creía que el sánscrito era aquella lengua madre. Ahora se sabe que en realidad no es así, sino es un descendiente de la indoeuropea. Por mencionar algunos de estos descendientes muertos, está el gótico, y hay dos ejemplos más que en ese momento no recuerdo. Ninguna de las lenguas indoeuropeas abarca la totalidad de los raíces, obviamente. ¿No? Dos raíces de esta lengua serían las raíces meg, meg, y ejemplos de estos en la latina. En la lengua latina sería la palabra magister y magis, mientras que en la lengua griega sería megaterio y megatón. Por otro lado tenemos la raíz reg, reg, que un ejemplo sería el alemán Reich, que significa reino. Estas dos serían consideradas verdaderas palabras madre. Para continuar, tenemos las lenguas ibéricas prerromanas. ¿Cuáles son estas? Bueno, el propio nombre son aquellas lenguas que estaban antes de la conquista romana. Nos dice que España fue poblada por la Europa continental y pueblos del África del Norte. Nos dice, debido a esto, que es imposible tener una idea de las fusiones que seguramente habrán ocurrido con estas poblaciones primitivas de la península. Y aquí hay una pequeña lista de aquellas culturas que poblaron. Nos dice que están los iberos, los turdetanos, los celtas y los griegos. Pero aquí en griegos hay que poner un pequeño paréntesis, porque estos solo fueron de manera comercial, en instituciones portuarias y factorías para el tráfico comercial, como dicen. No fueron verdaderos colonos, porque no dejaron ninguna huella lingüística directa. Claro, existen influencias derivadas del griego, bodega, botra, diablo, cristal, entre otros. Están también, bueno, de aquí vienen los helenismos modernos. Y ya para finalizar están los vascos, que es la única lengua ibérica que sigue viva. Bueno, está el término ibero-romance, que sirve para designar a todos los descendientes del latín que el latín dejó en la península, como el portugués, castellano, catalán, con todos sus dialectos y variantes. Bueno, al continuar tenemos la lengua de los romanos. Se nos dice que los primeros documentos que nos dejan ver las palabras escritas en español y constituyen el acta de nacimiento de nuestra lengua datan de hace 1001 años. Ajá, y estaban escritas en latín en forma de glosa. Bueno, el latín que hablaba San Agustín es sustancialmente el mismo que les hicieron. Esto es debido a que el latín, culto el buen latín, era una lengua escrita prácticamente. Esa fue su forma de seguir existiendo, de seguir viviendo. Debido a que estos, a donde iban, imponían su cultura, en donde se incluía obviamente la lengua latina. Por eso se dice que resonó en todas partes, la excepción de Grecia, debido a que los romanos tenían un gusto un poco saludable por la cultura griega. Debido a eso que mencioné anteriormente, es que los españoles o hispanos se vieron, sí, adoptaron el latín, pero el latín de Hispania estaba fuertemente influenciado por lenguas prerromances. Nos habla del latín hablado y el latín escrito, donde por más que podrían a primera manera parecer lo mismo, no lo son. Son cosas sustancialmente distintas, pues el latín escrito tuvo una manera de preservarse, que en textos no había un cambio como tal, se mantenía puro. Mientras que el latín escrito pues iba de boca en boca, cambiaba, se fue adaptando con el pasar del tiempo. Lo que derivó en el latín vulgar, lo que es el latín vivo, que rara vez se escribía. Desde el año 3 a.C. aparecen. De hecho, este latín apareció en el año 3 a.C. Y como dato curioso, las lenguas romances pueden ser dialectos de latín básico. La lengua culta, la lengua inculta o vulgar y la lengua semiculta. Dice, hay palabras que no son ni cultismos ni vulgarismos, sino que quedan a medio camino, debido sobre todo a la influencia del latín eclesiástico, iglesia. Estos se llaman semicultismos o semivulgarismos. Es la diferencia entre el latín culto o latín eclesiástico, el buen latín, y el latín vulgar, el latín del pueblo. El tema es la España árabe. Posterior a la conquista árabe del reino de Hispania, el reino se vio influenciado en gran medida por la cultura árabe, la cual fue una de extremo beneficio e impulso en la cultura española. Una prueba de esto es el gran número de palabras árabes que existe en el vocabulario español. Es una gran extensión. En el vocabulario español de origen árabe, nos deja una primera imagen doble de tolerancia y apertura por parte de los musulmanes y de admiración y seducción por parte de aquellos que tuvieron contacto humano con ellos. La palabra muladi, desde el punto de vista de los cristianos, es una palabra vil, pues era renegado, pero
Desde el punto de vista de los árabes era una palabra humana, pues son los adoptados. Mientras que el régimen árabe tenía una posición de adoptadora con tolerancia ideológica, así como su disposición a convencer, pues a convencer a las culturas que decir, te enamoraban de su cultura, te hacían unirte a ella, no te forzaban. Los arabismos en español son un buen testimonio de la convivencia que hubo entre estas dos culturas, sana y afectuosa, por decirlo de alguna manera. Se nos dice que hay 4000 arabismos cuya adopción era inevitable, porque venían en tópicos comunes. Alfiles, jaque mate, ajedrez, almíbar. Para definirlos están por zonas, que venía jardinería y horticultura, agricultura, economía, arquitectura, entre otros. El nacimiento del castellano. Se nos dice que este vino por parte de los reyes cristianos del norte, pues cuando los árabes cambiaron España, bueno, la cara de España se hizo en muy poco tiempo. Los parientes del rey Rodrigo y los miembros de la nobleza visigoda, etc., huyeron a las montañas de Austria, donde trataron de repoblar, por así decirlo, con su propia gente, pero también con los rescatados de estos reinos árabes. La palabra Castilla viene del castellano plural, viene de Castelia, plural de castellum. Es una palabra visigótica que significa pequeño campamento militar, así como león recae en legión. El reino de Castilla, pues así entonces, fue este campamento que fue creciendo, se fue fundando en torno a los que escaparon de la conquista árabe. Posteriormente estos vendrían a reconquistar el reino. Bueno, y ya ahí fue donde se fundaría el castellano. Sí. Y aquí ya vinieron verdaderos cambios. La cuña del castellano se refiere a cómo fue de menos a más. Pues el castellano se habla en una pequeña región de toda España, pero después se fue extendiendo, se fue expandiendo hasta recuperar prácticamente. El testimonio del castellano serían las losas de San Millán y de Silos, pues se escribían en lengua de pasaje. Pues antiguamente las losas se escribían en la lengua de pasaje glosado, o sea, en latín. Los manuscritos de San Milón y el de Santo Domingo eran glosados en español, porque ya se había que estuvieran glosados en árabe y en otras lenguas, y en este caso son glosas en español. Ya el camino francés, principalmente al descubrimiento o invención del sepulcro del apóstol Santiago. ¿Esto qué pasó? ¿Qué causó? Bueno, era un constante flujo de viajeros de diversas partes, entre ellos franceses, que iban en un viaje de peregrinación. Entonces esto, pues obviamente, dejó palabras, pero no fue tanto como nosotros que dejó influencias y más, sino que fue más en la superficie, en la superficie del lenguaje español. Entre ellas están hereje, monje, duque, viaje, y entre otras. Bueno, y ya la consolidación del castellano vino por parte de temas como son el mester de juglaría, que eran básicamente personas que narraban o recitaban historias con el fin de entretener a la población. Era una población muy separada, entonces ellos se dan a la tarea de comunicar, básicamente, de llevar noticias, de relatar historias, ajá. Y de ellos se deriva lo que es el mester de clerecía, que son básicamente un mester de juglaría, pero ya enfocado al clérigo, a lo religioso. Estos ya eran más cultos, de hecho llegaron a crear su propia literatura que ellos recitarían. Bueno, la obra de Alfonso el Sabio. Bueno, ¿quién fue? Alfonso el Sabio X fue el rey que mandó a transcribir toda su biblioteca, que era básicamente una biblioteca universal, del latín al castellano, y esto fue un golpe bien puesto por parte del castellano, que lo ayudó a su consolidación. Bueno, pues ya está la literatura del siglo XIV y XV, donde ya nos habla más del tema de las jarchas, el libro del buen amor, el conde Lucanor, entre otros. Bueno, para concluir, la lingüística histórica. ¿En qué importa la lingüística histórica? Bueno, tras concluir esta lectura, pues yo considero que la lingüística histórica ayuda en torno a crear un precedente de nuestra lengua, de conocerla bien, cómo evolucionó, qué aspectos fue adoptando, qué aspectos fue creando, cómo, sí, qué generó que la lengua derivara de esta manera y no de otra. Nos ayuda a ser conscientes de igual manera sobre las complejidades de la lengua. No es solo obviamente es un sistema de comunicación, sí, pero va más allá. Es un vínculo que ha tenido la humanidad. Y de hecho, considero que la lingüística histórica también podría servir, aunque no se ha hecho, para predecir, porque esto nos ha dado datos como por ejemplo que el cambio no viene de los grandes estratos, sino del pueblo, del cotidiano, es donde verdaderamente evoluciona el lenguaje. Bueno, gracias.